Si hablamos de prestaciones de servicio y de reclamos en la Argentina, en los últimos tiempos ha tenido preponderancia en esto que decíamos de las consultas y los reclamos la empresa prestadora de gas natural respecto a su facturación. Se han hecho presentaciones en distintos puntos de Argentina respecto a este tema. También hablamos con especialistas de acuerdo a lo que ustedes deben leer en la facturación de este servicio. Lo que primero uno debería ver en la factura es básicamente acá. Esto es el consumo, ¿no? Esto es el consumo. Acá te dice la cantidad, te describe la cantidad de metros que consumiste. Este cuadro que tenemos acá arriba es interesante porque hace un comparativo. A lo que tenemos acá también es el precio del gas, ¿no? Sí. El precio del gas que pagamos. Acá arriba tiene la tarifa, la categoría de tarifa. Y nos cobra. Esta es una tasa de ocupación de espacios públicos que le empezó a cobrar el Ecogás el último año, no estaba en la factura anterior. Si bien el importe es muy pequeño, 38 centavos, y la factura que vemos nosotros no sube de eso. Puede alcanzar los 50 centavos. Y después viene todo el componente impositivo. Bueno, la lectura de la factura, yo hice un breve reconto, digamos, qué es lo que tenemos que ver. El consumo, la medición, cuánto es la medición, acá los 459. La medición surge de una lectura, que dice acá medición y consumo, es una lectura del medidor, que acá fue donde nosotros detectamos en este ítem, medición y consumo, donde detectamos la lectura estimada. Hoy la empresa nos garantiza que las lecturas son reales y que están, digamos, midiendo realmente, ¿no? Lo que nosotros empezamos a reclamar cuando ya se desestimaron todos los reclamos judiciales que intentaron frenar los aumentos, empezamos a reclamar un buen servicio, que no era lo que encontrábamos, una tarifa alta, pero como reflejo teníamos un mal servicio de distribución de gas. Bueno, y hemos tenido, por ejemplo, un reclamo insignia que fue el de la facturación estimada, que con la factura estimada de Ecogás, digamos, ya se le imputó una maniobra con la cual le valió una multa de 6 millones de pesos. Después de eso encontramos una facturación que la empresa arguyó que se debía a un tema de migración del sistema por el que facturaban, que encontramos más de 800 facturas con consumo cero. Bueno, y después problemáticas vinculadas al corte del servicio y acumulación de facturas, por ejemplo, vecinos que les llegaban facturas juntas. Ahora estamos con un proceso de reclamo donde llegan las facturas con poca fecha de vencimiento. La ley de defensa del consumidor es muy clara al respecto. La factura debe llegar 10 días antes de su vencimiento y ahora estamos viendo que las facturas no llegan 10 días antes de su vencimiento. Dice, a lo que hay que estar atentos, por ejemplo, es el cambio de categoría, ¿no? Nosotros hemos sugerido que las facturas deberían informar también cuáles son las categorías de consumo, pero deberían informarle cuál es el acumulado del año, así también él se puede cubrir de no pasarse de categoría, o sea, consumir menos, porque tenemos 6 categorías con 6 precios de gas. El camino que debe seguir, básicamente, mira, aquella persona que tiene manejo de la cuestión digital puede entrar a la página del Enargas, ahí mismo hacer el reclamo, pero para esto tenés que previamente tener un número de reclamo de Ecogás. Entonces, ¿qué les decimos? Que vayan a Ecogás, pidan su número de reclamo y carguen el reclamo en el Enargas. La ley de defensa del consumidor es bastante amplia, prevé un sinnúmero de situaciones, inclusive protege especialmente a aquel consumidor de servicios públicos domiciliarios, que son todos aquellos servicios que están fijados a un domicilio. Miren, antes también, ahora cuando la factura se baja de internet, tampoco tiene atrás toda la explicación. Entonces,
es como que se sigue vulnerando el derecho, ¿no? Y además hay mucha gente que no le sabe bajar de internet, que no le llega también la factura. Parece que hay mucho por avanzar en nuestro país en cuanto a servicios públicos en general y a servicios de consumo en particular, ¿no? Acabamos de escuchar al doctor Ismael Rins. Ahora vamos a escuchar al doctor Eduardo Massa sobre recursos de amparos colectivos presentados sobre este tema. Dos usuarias de Ecogas no salen de su asombro por el monto de las facturas que están muy por encima de lo que estimaban. Si vas a hacer un reclamo, por supuesto, sí. Tendrías que hacerlo ya por otra vía. Por otra vía, sí. Las tarifas de gas han sufrido un ajuste indebido, incorrecto, inconstitucional, que se tradujo en un incremento importante en el presupuesto familiar para el costo de tales servicios esenciales. Todas se quejaron, pero algunas interpusieron recursos. La única vía posible legal para revertirlo era un recurso de amparo. Así se hizo ya hace 2 años, de manera colectiva, entre varios ciudadanos. Yo participé en una presentación de 41 vecinos, una cosa así, ya no recuerdo exactamente el número, pero esto se sumaron otros 90 o 100 en la ciudad de Córdoba, otros tanto por la provincia de Buenos Aires, en distintos lados se hicieron, y se trató de enfocar y de revertir esa situación. En aquel entonces, quien administraba el Ministerio de Energía de la Nación, Aranguren, que había cometido la torpeza de generar el aumento de tarifas sin haber cumplido los plazos procesales y legales que correspondían para validarlas. Así omitió una asamblea pública y por lo tanto a la Corte le costó muy poco dejar sin efecto tales tarifas porque eran infundadas, eran arbitrarias, eran ilegítimas, eran ilegales, no dejaban norma en pie para su vigencia, para imponer su vigencia. Bueno, se hicieron nuevos recursos de amparo, pero claro, ya a esa altura había una acordada de la Suprema Corte de Justicia que de manera, a mi ver, inconstitucional, pero que todavía no se ha expedido y se sigue discutiendo, acumula todas las acciones de amparo en un solo juzgado. Esto tiene una consecuencia inmediata en el planteo. Cualquier acción de amparo que nosotros planteemos ante el juzgado de Río Cuarto se tiene que acumular ante el juzgado que primero intervino en algún recurso de amparo de similares características. Y tiene como justificativo legal de fondo el tratar de evitar 2 resoluciones contradictorias, que un tribunal diga una cosa y que otro tribunal diga otra. En realidad, esto es parte del derecho. La opinión de los tribunales, el fundamento de los tribunales, es parte de lo que nosotros denominamos jurisprudencia y precedentes judiciales que sirven para resolver los casos futuros siguientes, de manera tal de que un tribunal puede decir A y otro puede decir B y otro puede decir C, y pueden no resultar absolutamente contradictorios entre sí, sino complementarios a veces, pero son fallas diferentes y van a atender cada uno en su caso particular. Pero en esto quisieron unificar los criterios haciendo tabla rasa con una garantía constitucional que es la del debido proceso y del juez natural de la causa. Cuando yo estoy planteando ante el juez federal de Río Cuarto una acción de amparo, es a él al que le estoy peticionando, es a él al que me estoy dirigiendo, es a él al que le estoy presentando los hechos y no al juez de Junín o al de Fiambalá o al de Misiones o al de Santa Cruz. De manera tal de que esto atenta en definitiva contra la judicialidad contra la legitimidad y la legalidad del caso que se judicializa y atenta contra el derecho que se está pretendiendo proteger. Pero esto se está discutiendo todavía en la Corte porque sigue vigente aquella acordada que acumula en un solo juzgado todas las resoluciones. El ciudadano que cree o sostiene de que ha sido restringido o reducido sus derechos constitucionales puede recurrir al juez para que le recompongan esos derechos y le impidan la continuación del abuso. Por eso siempre las acciones de amparo van asociadas con una medida cautelar que es la suspensión o el impedimento del hecho que se está señalando como violatorio de la Constitución.
Ante la situación expuesta de las lecturas de las facturas de servicios, en este caso de gas natural, nos queda por recomendarte que leas bien los ítems de los servicios. Las instancias son en Defensoría del Pueblo, los reclamos, ante el ente que presta el servicio también lo podés hacer y sin lugar a dudas consultar a un profesional. Vamos a la pausa, ya venimos.